Interactúa con el mundo esforzándose por sentirse poderoso. Hoy vamos a hablar de él, del líder. Es tiempo de cambio, haciéndolo mejor a cada paso. No hay sueños imposibles ni lejanos, solo debes luchar y no rendirte. Mira en ti lo bueno, siempre con alegría. Asume el reto, nunca estarás solo. Emprendiendo, levántate y sigue, nos preparamos. Bienvenidos a Emprender Sin Miedo, un podcast para llenarte de nuevos aprendizajes, divertirte y motivarte a emprender. Entre risas, iniciaremos un camino de desarrollo personal y cambio de mentalidad, conociendo sobre herramientas, hábitos, productividad, liderazgo y mucho más. Todo esto de la manera más sencilla junto a Jesús Córdoba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Decime, ¿quieres seguir escuchando podcasts de cómo crear un negocio? ¿O querés hacerlo realidad? Entonces, te espero, postulate aquí abajo en la mentoría privada conmigo para que lo hagamos juntos. Postulate. Bien, interactúa con el mundo esforzándose por sentirse poderoso. Hoy vamos a hablar de él, del líder, como te lo dije en la introducción, pero no voy a hablar yo, sino va a hablar él, el experto, el gran Ariel Mongeri. ¿Cómo estás, Ariel? Desde Argentina hasta Playa del Carmen. Muy bien, hermano. Qué lindo volver a reencontrarnos, a compartir esta herramienta tan poderosa que tanto nos ha ayudado y transformado también. Y bueno, sobre todo con este eneatipo que se viene, el número 8. Bien, excelente. Y bueno, vos que vas en la bicicleta, que vas en el auto, que estás lavando los platos, que estás doblando el tiempo, que estás aprendiendo algo nuevo, porque querés ser mejor, querés meterte en esto que hemos dado en llamar, ya estamos casi en el último capítulo, vamos a ver, porque hay mucha gente que lo pide, así que vamos a ver si continúa esto, pero hoy estamos en el eneatipo número 8. Y hablamos de esto, de eneagrama. Y Ariel, para la gente que se va sumando, la gente que cayó acá, que buscó en el buscador en Google, en Apple Podcasts, en donde haya sido y dijo, eneatipo, ¿qué es el eneatipo? El eneatipo 8. Y llega y dice, ¿qué es el eneagrama? Y se pregunta, ¿qué es el eneagrama? ¿Qué le podemos decir? Bueno, el eneagrama es una herramienta de autoconocimiento para que tú te puedas reflejar en ella y observar y conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades, cuál es tu zona de genialidad, como mi amigo acá Jesús lo nombra siempre. ¿En qué área te desempeñas mejor? ¿Cuáles son esos recursos y atributos de tu personalidad que tienes y que puedas usarlo a tu favor y que no te dominen? Entender que lo que tenemos a modo inconsciente como mecanismo de supervivencia es esta personalidad que el eneagrama lo propone como un traje, un disfraz. Un disfraz que nos hemos puesto inconscientemente y que vamos actuando por la vida a través de ese personaje, pero muchas veces cuando no somos conscientes de ello, el personaje nos domina. Y ante situaciones, por ejemplo, si eres emprendedor y hay situaciones que no puedes dominar, que te cuesta mucho, que no te puedes concentrar, que te cuesta juntarte con otras personas, relacionarte, armar un equipo, crecer, y es porque quizás tu personalidad no está predispuesta para eso. E inconscientemente tú crees que quizás no puedes, que no eres lo suficientemente bueno para hacerlo. Pero el eneagrama te viene a enseñar eso, que quizás tu personalidad no esté predispuesta en ese aspecto, pero puedas sí apalancarte de ella para generarlo o darte cuenta de que tú eres mucho más que tu personalidad y así poder transformar aquellas áreas y aquellas cosas en las cuales sientes que quizás no eres tan bueno o no te salen muy bien, ver cómo corregir esa visión hacia ese aspecto tuyo que quieres cambiar, que quieres transformar, y por otro lado, potenciar lo que ya tienes, con lo que ya cuentas, ¿no? A tu favor. Es tremendo. Vos que sos empresario, que sos emprendedor o que sos un profesional independiente que quiere pasar al siguiente nivel, que es la gran mayoría de la gente que nos escucha, esa gente que ya la pirámide de Maslow dice, ya llegué y quiero ver qué otra cosa hay, ¿no? Y son, como dijo el maestro, es un mapa. Son 9 formas de pensar, de actuar, de sentir, de reaccionar ante el mundo. Y hoy nos toca hablar
del eneatipo número 8, el líder, el llamado líder, el llamado, algunos casos, hay, seguramente él va a decir, el que quiere sentirse poderoso, son esas personas muy enérgicas, esa mezcla perfecta entre pasión, acción y determinación. Son esas personas que son realmente valientes, duros, confiables, esa persona que en su lado positivo, la estrategia es forzarse a ser poderoso. Significa ser fuerte, tirar para adelante, tomar control de la situación. Esas personas que en todo equipo, ese capitán de la selección argentina que alguna vez tuvimos y que tanto lo esperamos, y ya vamos a dar varios ejemplos, esa persona que realmente tira para adelante, ese líder iluminado que forma otros líderes, el verdadero. Y en su lado negativo, que muchas veces se ve tóxico, es cuando busca ese sentir poder para oprimir a las otras personas. Es ese jefe de la época vieja, la época industrial, ese gerente. Sí, ese gerente que alguna vez tuve en alguna etapa. Pero, hermano querido, contanos un poco de este 8, ¿por qué en su lado, qué te parece si le damos duro por ese lado oscuro, después vamos viendo hasta el lado luminoso, pero para que la gente lo reconozca, para que se sienta, y que si reconoce a esta persona, para un ratito, para este podcast, y mándaselo a esa persona que si mira, conocete con este enneagrama, con Ariel y con Jesús. Bueno, el eneatipo número 8, así como bien lo decía Jesús, es este personaje que seguramente lo pueden haber tenido. Yo también he tenido jefes con esta energía predominante, que por lo menos yo no, a ver, siempre digo algo, ¿no? Yo no sé y no puedo decir tal persona es de tal eneatipo, pero puedo intuirlo y puedo, a ver, es como que no puedo afirmarlo y decir esto es así. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que como es una herramienta de autoconocimiento, la única persona que puede saber qué eneatipo es cada uno, es uno mismo, porque uno mismo tiene que tener la honestidad y la fuerza también, la voluntad de animarse a observarse con mucha honestidad para decir, bueno, sí, en el fondo esto es lo que me mueve. Yo puedo ver que, por ejemplo, en actitudes de jefes, como decíamos antes, se muestren súper autoritarios, impongan miedo. Este jefe que te dice las cosas se van a hacer así y punto, como yo digo, y golpea la mesa e impone, ¿sí? Entonces, son esos jefes que dicen o lo haces así o te vas, ¿sí? Las cosas se hacen como yo digo y punto. Y golpean la mesa y gritan y imponen y como lo hablamos también con Jesús, se siente la energía de una persona que va al frente. Esto es cuando está totalmente, como decíamos, desintegrado, ¿no? Cuando necesita de imponerse, de poner miedo, de agredir incluso, de levantar el tono de voz, de tener esa mirada firme para dominar. Y de acá es donde viene que cuando está descentrado, ya vamos a explicar de qué se trata esto y cómo es que se descentra el eneatipo 8, pero es que cuando el eneatipo 8 está muy descentrado, inconscientemente necesita imponerse y dominar a los otros, pero ¿por qué? ¿De dónde nace esa necesidad de dominio? Por miedo a que me dominen a mí, a que me controlen. Entonces, y a que me hieran por sobre todo. Entonces, antes de que me hieran y me dominen, hiero yo, ataco yo, me impongo yo, ¿sí? Es como el dicho, el que pega primero pega dos veces. ¿Por qué? Porque el eneatipo 8 es como que inconscientemente está a la defensiva. Él desconfía de todas las personas que se le puedan acercar y prefiere mantenerse distante, imponerse, antes de que como, mirá si este que se me está acercando me quiere hacer algo, me impongo y domino. Entonces conectan con esa necesidad de dominar. Eso los lleva a tener mucho poder y se vuelven enfermos del poder. Quieren tener cada vez más poder. Y llegan a ser grandes líderes en la humanidad. Hay muchos de ellos, líderes ya sea que se hayan mostrado muy autoritarios, pero la energía de liderazgo es una energía de eneatipo 8. Cuando están muy descentrados, van a imponer mucho miedo, van a ser muy autoritarios y van a decir, como les decía anteriormente, las cosas se hacen así porque yo lo digo y punto.
¿sí? No les importa la opinión de los demás porque no, es más, con esa energía ellos buscan dominar y controlar. Pero mientras no sanen ese miedo interno y esa herida interna, no van a ser, o sea, ni con todo el poder del mundo, ni con todo el dominio del mundo, no se van a sentir plenos, porque siempre les va a faltar. Y siempre van a estar desconfiando de todo el mundo y no van a poder relacionarse abiertamente con personas porque va a primar la desconfianza, ¿sí? La desconfianza de que el otro me puede llegar a dominar. Por eso es que llegan a ser grandes líderes de empresas. Es más, hay una anécdota muy graciosa de que un periodista va a preguntarle a un presidente de una corporación de, no sé, de más de 5.000 empleados y le dice, quiero saber, el periodista le pregunta, ¿cómo hizo usted para llegar hasta este puesto, para llegar a ser el presidente corporativo? Y lo mira así fijo al periodista y le apaga la grabadora y el periodista se pone, o sea, le da miedo de su reacción y dice, ¿qué va a hacer este? ¿O qué dije de malo? Y este presidente corporativo le dice, esto no quiero que quede grabado, pero yo llegué a esta posición porque a mí no me gustaba que me digan qué es lo que yo tengo que hacer. Yo no quiero que nadie me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Y esa fue la razón por la cual se encargó de llegar a estar en una posición en la que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Pasó de ser botones, de ser atender ahí en la puerta o recepcionista, a ser presidente corporativo de la empresa. Por esa necesidad y ese miedo de querer estar en la cima. Este eneatipo no va a querer ser vicepresidente, no va a querer ser subjefe de nadie. Él va a buscar ser jefe, ser presidente, ser capitán. No va a ser segundo de nadie. La energía no se lo va a permitir, ¿sí? Y esto no es ni bueno ni malo. Simplemente es saber desde dónde lo hago, con qué, con la conciencia detrás del acto. Si es por miedo, si es por temor a que me dominen, o si es porque yo quiero ponerme al servicio, en este caso de la comunidad, o poner mi energía a disposición, y que mi energía es potente de liderazgo y de ir al frente. Bueno, yo me corro del medio, pongo mi energía y me permito que esta capacidad que tengo de liderar, bueno, lidere. Pero ya no lo hago por miedo a que me dominen los otros. Ya lo hago porque yo elijo. Eso haría un 8 integrado. Cuando está desintegrado se va a mostrar súper violento, súper desconfiado, vengativo por sobre todo. Para que entiendan un poco la psicología de este eneatipo, es posible que sea una persona que cuando ha sido en la etapa de su niñez haya recibido una señal de algo, o sea, le haya sucedido algo que le haya hecho doler demasiado, ¿sí? Ya sea la separación de sus padres, una mudanza de ciudad, la muerte de alguien cercano, etc. Esta persona lo ha vivido y lo ha experimentado como algo durísimo. Y de ahí ha quedado con la idea de que la vida es hostil. Entonces, como la vida es hostil y me puede hacer doler mucho y hacer sufrir mucho, me voy a cuidar de la vida. Voy a estar muy atento porque la vida duele. Entonces, como la vida duele y los demás me pueden causar daño y a mí me ha dolido mucho, me voy a cuidar, voy a crear un caparazón, una armadura. Y así es como anda el eneatipo 8, con esa armadura defendiéndose y en esa defensa lastima mucho a las personas. Y para que vean cómo se desintegra este eneatipo, cómo toca fondo, es que este eneatipo causa mucho daño por su forma de actuar, por su forma de defenderse. Ante cada defensa daña a muchas personas. Pero ¿por qué siente que daña? Porque ya lo hemos visto y quizás quienes tengan algo más de trabajo interno o que manejen un poco más esta herramienta, sino también ya al final le vamos a dejar nuestras redes para profundizar más, pero les voy adelantando de que nadie te hace nada, nadie le hace nada a nadie, ¿sí? Es más, nadie te puede dañar psicológicamente a menos que tú se lo permitas, ¿sí?
nadie te puede hacer un daño emocional a menos que tú se lo permitas. Entonces, cuando uno le da el poder a otro de que te haga algo, es porque, supongamos, ¿no? Una agresión verbal. Yo le digo a Jesús, Jesús, sos un desorganizado, no servís para hacer podcast, no servís para comunicar. ¿Qué va a decir Jesús? Si se dedica a esto y sabe que es bueno, va a decir que habla se está proyectando, está hablando más de sí mismo que de mí. Pero si Jesús, por ejemplo, duda de sí mismo y es algo en lo cual se siente que no es bueno, se va a ver afectado emocionalmente, ¿sí? Entonces va a ser algo que va a tener que trabajar internamente para que no le afecte lo que yo en este caso le pueda decir. Entonces, por eso pasa que nos sentimos atacados y este eneatipo justamente, como se siente atacado, siente que le dolió, culpa, y esto es algo que tiene muy... la culpa ronda mucho alrededor del eneatipo 8. Culpa a los demás por el daño que me hizo, ¿sí? Entonces lo culpo. Como el otro me ha hecho mucho daño, yo lo culpo y necesito para saciar esa culpa, vengarme. Entonces, ¿qué pasa a cuando en su inconsciencia de defenderse daña mucho a las personas? Y como le hace mucho daño, entre comillas le hace, porque nadie le hace nada daño a nadie, pero como él siente que después cuando reacciona y hace conciencia, dice, pucha, a esta persona la estoy lastimando. Y cuando a mí me han lastimado, es como que esta conclusión llega muy rápida, o sea, muy instantáneamente, pero luego de haberlo hecho, ¿no? Es como que después reflexiona y dice, a ver, si me hubiesen hecho ese daño a mí me hubiese dolido mucho, porque yo internamente soy muy frágil, entonces se empiezan a culpar por el daño que hicieron. Y ahí es donde tocan fondo y dicen, yo no sirvo para vivir en la sociedad porque yo causo mucho daño, entonces piensan que son unos inadaptados, que no pueden convivir con otras personas porque causan mucho daño, entonces se retrotraen y se van a la cueva del 5, se desintegran en lo peor del eneatipo 5, se vuelven ermitaños. ¿Sí? Se vuelven ermitaños, se van ahí a lo más profundo, se culpan mucho, se autoflagelan, sienten que son incapaces de sociabilizar, de relacionarse con otros, pero la energía quiere salir, la energía del 8 busca ir hacia adelante, busca justamente actuar. Y en una cueva no van a poder actuar. Y además buscan liderar, y además buscan ser los primeros, los que acompañan a otros, porque eso sí, ahora cuando hablemos de la parte buena, eso tienen mucho los 8. Acompañar, proteger, ¿sí? Entonces, en la cueva no van a poder hacer nada. Ahí es donde tocan realmente fondo, se dan cuenta que ni hacer daño, ni aislarse es la solución, ¿sí? Que es lo que tendemos a hacer al principio. Yo me defiendo, hago daño, después cuando soy consciente del daño que hago, me voy a mi cueva. Entonces empieza a darse cuenta de que por ahí no va, tiene su crisis existencial y ahí empieza todo este camino de integración y de conexión con lo que realmente es, con su ser, ¿sí? ¿Me va siguiendo, hermano? Tremendo, tremendo. Me encantó porque al ser uno de los viscerales, junto con el 9 que lo vamos a ver la próxima semana, y el 1, o sea, accionan desde esto. Me llevo esto de que el tema de la culpa, el tema de la lujuria, como enseñaste en otros episodios, cada uno de estos eneatipos está asociado a la parte de la pasión, la parte, se podría decir, del ego, la parte de la sombra, está dirigida a uno de los pecados capitales, y este está con el tema de la lujuria. Y ya seguramente ya no va a decir que desde qué lado la lujuria, el lado de los excesos, el tema de quiero más, quiero esto, quiero aquello, el poder. Y me llevo esto de lo último, se me vino Joseph Campbell con ese camino del héroe, donde me decís, che, se va a la cueva, se va hasta lo más profundo. Y esto es importante, ¿no? Para el que nos está escuchando y que se siente tocado por esta sombra, por ahí es importante, porque ahí es donde
nacen las crisis y de las crisis viene el crecimiento. ¿Bien? Porque el otro día lo charlaba con un cliente que me decía, no, porque me siento mal. Está buenísimo que te haya pasado eso. Hay que agradecer pasar por esas crisis, porque las crisis viene el crecimiento. La persona realmente cambia por dos motivos. Por inspiración, porque ya no aguanta más la situación. Porque ya le duele tanto que no aguanta. Y muchas veces es importante, por ejemplo, pasar por esas crisis, por ese... No me va a salir la palabra, pero pasar por esa noche oscura del alma para poder trascender eso. Y la noche oscura del 8, como decís, es meterse en esa cueva del 5, decir, tengo que salir de acá, tengo que salir de acá. Y te digo, o sea, yo que lo he vivido en emprendedores que tienen esta esencia, cuando trascienden ese miedo básico de ser débiles, de ser controladores por los demás, y ese deseo básico de tener poder, de sentirse fuerte, de ser independiente y que nadie los lastime, pasan de ser ese Hulk, ese monstruo así enorme, a ser un osito de felpa, a ser una persona con mucho corazón, a ser ese emprendedor, ese tipo de persona que está muy orientada a la acción, que no tiene problemas con proponerse y alcanzar metas, que nos impulsa a todos, que nos da seguridad, determinación y sobre todo empuje. ¿Cómo hace ese emprendedor para convertirse en esa esencia 8 iluminada? Así es. Bueno, primero, paso número 1 es ser consciente de cuál es la herida, ¿sí? La herida que tiene es esa sensación de vulnerabilidad e indefensión. ¿Qué pasa cuando yo siempre pongo un ejemplo en este caso, en este eneatipo, ¿no? Supongamos que yo tengo una herida acá en el hombro, para quienes lo están escuchando en el podcast, y viene Jesús y me dice, ¿cómo estás, Ariel? Y me toca el hombro así como para saludarme. Y yo le digo, no me pegues. ¿Qué es lo que me dolió? ¿El saludo de Jesús o la herida que yo tenía acá? La herida. ¿Sí? Entonces, lo que me duele es la herida. Eso es lo que pasa en todas las relaciones. O sea, yo siempre reacciono de acuerdo a la herida que tengo. Y cuando la herida emocional es profunda, voy a vivir a través de esa herida. Voy a vivir cuidándome de que no me toquen esa herida. Y a veces el otro no está queriéndome lastimar, sino que por un actuar normal, sin la intención, toca mi herida. Entonces, imaginémonos que no es Jesús que me toca la herida. Imaginemos que viene Jesús con un cuchillo y me clava un cuchillo en la pierna. ¿Cuál es la tendencia impulsiva? Así como este es uno de los viscerales, como decía Jesús. No sé, voy a agarrar otro cuchillo y se lo voy a clavar yo en la pierna. Pero eso no me va a sanar mi herida. Yo voy a seguir teniendo mi herida. Entonces, y acá es donde se mezcla el eneagrama con la parte más espiritual. ¿Por qué es que decimos que la venganza no te lleva a ningún lado? Porque yo con vengarme estoy alimentando simplemente mi ego, o sea, le voy a estar devolviendo, pero eso le genera otra herida a él, pero no sana la mía. Entonces, por eso es que en muchas de las religiones hablan del perdón. Lo principal que tiene que aprender el eneatipo 8 es a perdonar a la vida por ese dolor que yo he sentido cuando era niño, a perdonar a los demás por el daño que, entre comillas, me han hecho, porque como les vuelvo a repetir, nadie me hace nada, nadie te hace nada. Las personas hacen, ¿sí? Hacen cosas. De ahí a cuánto me lo adjudique yo, depende de mí, ¿sí? Entonces, perdonar a la vida, perdonar a las otras personas y luego perdonarme a mí. Principal, o sea, para dejar de culparme, para entender que yo actúo de determinadas formas y las otras personas van van a permitir, y acá ya voy a hablar un poquito de la interacción entre otros eneatipos. Si hay un eneatipo 8, que esto se da mucho, un eneatipo 8 súper descentrado, ¿sí? ¿Quién aguanta a un eneatipo 8 descentrado?
un 2 descentrado, por ejemplo, ¿sí? O un 9 descentrado, pero ambos están descentrados, ambos están dominados, tiranizados por su ego, ¿sí? No es, este no es el victimario y el otro la víctima. Los dos en teoría, o sea, para decirlo así, son víctimas de su propio ego o de haberse creído que son el personaje, o sea, de inconscientemente estar sobreidentificados con el personaje. Ahí es donde radica, esa es la raíz o sea, lo que causa todo esto. Entonces, paso número 1, vuelvo a repetir, hacerme consciente que tengo una herida. Una vez que soy consciente que tengo esta herida, de que tengo la sensación de ser vulnerable y de ser vulnerable y ser indefenso, me ocupo de sanar esa herida. ¿Cómo voy a sanar esa herida? ¿Atacando a los demás? No, ocupándome de mí. Quizás es yendo al pasado, quizás es hacer terapia, de entender de por qué fui percibiendo eso yo, de que el mundo era hostil, cómo llegué a esa conclusión y empezando a hacer cosas para sanar. ¿Cómo hago para sanar esa herida? Tener un entorno de confianza en el cual yo pueda expresar mi vulnerabilidad, pueda sentir, pueda llorar, pueda sacar todo eso que tengo adentro, pueda sacarme la coraza, pueda sacarme la armadura por un momento y permitirme ser este osito de peluche que decía Jesús, porque internamente los 8 son un osito de peluche, nada más que han sido tan lastimados. Y a ver, acá voy a hacer un paréntesis. Yo soy, yo soy de la corriente de que cada uno nace con una predisposición. Y esta predisposición con la que nace el enatipo 8 es la que en ese momento de niñez, de fragilidad, lo ha llevado a interpretar la realidad subjetivamente para entender de que ese suceso externo, para él, para su interpretación y para cómo lo sintió, fue muy dañino, y de ahí vino la interpretación de que la vida es hostil. Pero él ya venía predispuesto a observar ese acto neutro, que quizás si lo observaba o lo experimentaba otro tipo, un 7, por ejemplo, no veía que la vida es hostil. El 7 ve que la vida es una fiesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante de que seamos responsables de que justamente nadie te hace nada, y que si la vida te ha puesto esa situación ahí es para que justamente aprendas a hacerte responsable, a entender que nadie te hace nada, de que si eres frágil por dentro, pero permitirte conectar con esa fragilidad, con esa vulnerabilidad. Lo que tienen que aprender en el tipo 8 es que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Todo lo contrario, cuando yo tengo la capacidad de poder vulnerabilizarme, me empodero, ¿sí? Conecto con el poder, porque si yo ya me puedo mostrar vulnerable, ya hay cada vez, y expreso esa vulnerabilidad, ya hay cada vez menos personas que me puedan hacer daño, que puedan atentar contra eso. Si yo ya elegí conectar con esa vulnerabilidad y me puedo mostrar vulnerable, ya hay menos personas que me puedan hacer daño, porque yo ya me hice dueño de esa vulnerabilidad, ya la trabajé, ya acepto que soy vulnerable, ¿sí? Entonces eso te da mucho más poder todavía. Tremendo, ¿Cómo ves, tremendo, hermano? tremendo. Mira, hay varias cosas que estuve anotando. Bueno, entre eso el perdón, ¿no? El perdón, que esto es para todos los arquetipos, para todas las personas, siempre en todas las terapias, o que hice particularmente. Yo creo que la terapia tendría que ser algo obligatorio. Obligatorio, mucha gente tiene tabú con esas cosas, pero para mí tiene que ser obligatorio. Para mí hay que sanar el pasado, agradecer el presente para proyectarnos al futuro que deseamos, que realmente merecemos. Esto del perdón, saber y resignificar que el perdón no es para los otros, sino que para nosotros mismos. Se los regalo a la audiencia que están escuchando, hay algo que yo le hago hacer a mis clientes, pacientes y alumnos. Cuando no quieren perdonar, vean a esa persona que supuestamente hizo daño como un chico. Imagínenselo como un bebé inocente. Y desde ahí perdónenlo, porque él también fue una víctima de esa situación, de lo que pasó. Y después, como dice acá Ariel, perdona la vida y perdónate a vos sobre todo para poder trascender eso. Hay una autora
que es mundialmente reconocida. Si no la conocen, Brené Brown, que habla mucho esto del poder de la vulnerabilidad. Si no la conocen, los invito, vayan a Netflix, que Netflix también le puede servir para, no solamente para perder el tiempo, sino que Netflix es una biblioteca donde es lo que vos haces con el tiempo, ¿no? Hay un documental ahí que se llama El poder de la vulnerabilidad. Brené Brown, les recomiendo que la escuchen. Tremenda líder que habla de esto de poder vulnerabilizarse. Ariel, para que la gente dice que esta parte le gusta mucho, de que hablemos de personajes que tienen esta energía. Yo acá anoté un par, como ser Maradona, el jugador argentino, predominaba esta energía. El país, también países también tienen esa energía. España, animales como tigre. Y volvamos a hablar de personajes. Donald Trump tenía esta energía. Leónidas, el personaje ese de 300, de esa película. Sócrates. Vladimir Putin también tiene esta energía. Este personaje también, Hulk, tenía esta energía. ¿Quién más tiene esta energía o que vos recuerdes que tiene esta energía? ¿O estoy acertado o no con estos ejemplos que pude buscar? Sí, creo que siempre te vienen bien un poco para jugar, Sí, pero para para jugar. identificar y graficar estas energías. A mí se me hace muy gráfica, por ejemplo, la vida de Maradona, ¿no? Cómo fue, o sea, cómo salió desde chico de vivir muchas cosas seguramente en la villa donde vivía, mucho dolor, y a través de ese dolor y esas heridas llegó a ser quien fue. Pero fíjense el comportamiento que tenía. Si bien el comportamiento nos puede dar un indicio, no nos determina. Es más, el comportamiento sirve para, y esto ya para todos los genotipos, el comportamiento sirve para graficar, para empezar a estudiar primero con el comportamiento, pero después hay que irnos a lo más profundo, a cuál es la herida y al desde dónde actúa. Porque en comportamientos, es más, lo estábamos hablando antes con Jesús, el enetipo 8 a veces se asemeja mucho con el 1. Por ejemplo, mi padre tenía mucha energía de enetipo 8 porque era un líder nato, le encantaba ir al frente, enfrentarse al poder, proteger a los indefensos. Pero creo, yo empecé a estudiar enneagrama con mi padre ya había fallecido, creo que por debajo habían ideales y lo movía la herida del eneatipo 1. Eso lo puede saber él únicamente. Entonces, de Maradona, ¿qué podemos decir? Que como con el fútbol se fue al extremo, ¿sí? Como capitán era el capitán, o sea, uno piensa en un capitán de fútbol y se viene él, o sea, la actitud de ir hacia el frente, de pelearse, de que cuando se iban a las trompadas, él iba ahí a defender a todos, se enfrentaba al poder. Fíjense cómo tiene declaraciones contra la FIFA, era muy disruptivo, tenía esa facilidad de hablar y tirar, se metía en política, se metía donde quería. Esa es la energía del enatipo 8, enfrentarse al poder, ir con todo. Después, en los vicios, con todos los excesos, ¿no? Es como que con todas las cosas se metía muy profundo con las drogas, con el alcohol, etcétera. Iba con todo. Esa es la energía de lujuria que decía recién Jesús. No es una lujuria con solo sexo, si bien son muy sexuales los enetipos 8, y predomina esa energía de lujuria, es una lujuria con todo, con el poder, con los excesos, con todo lo que hago, me voy al extremo. Esa es la energía de un 8 desintegrado, ¿no? Entonces, y acá les voy a ir sembrando, cuando hablemos del enatipo 9, les voy a contar una historia de Nelson Mandela, pero hay muchos autores que dicen que Nelson Mandela, en su época de joven, tenía mucha energía de 8 porque cuando era joven era súper violento y de hecho por eso estuvo también preso durante casi 27 años. Y ahí es donde se fijan que es la transición de ser muy violento a tener que, quizá la vida lo llevó a meterse en una cueva, pero ahí es donde se
cuestionó un montón de cosas y es como que se transformó. Muchas personas, es más, fíjense, muchos líderes han pasado por esa etapa de estar presos y después han salido transformados. Entonces ese es el camino y ya no buscaba vengarse, fíjense, que ya no culpaban, ya no buscaba vengarse, sino utilizó su liderazgo para ir hacia el frente y para llevar bueno, a quienes lideraba a un buen camino, ¿no? Entonces, esa es la energía que tiene que buscar. Tiene que observar, como ya lo hemos visto, cuáles son los aspectos más luminosos y virtuosos del eneatipo número 2. ¿Qué hace el eneatipo número 2? Bueno, tiene esta compasión, este altruismo, tiene que empezar a conectar con esa fuerza que tiene el eneatipo 8, pero más compasiva, y volverse un líder, conectar con la inocencia, volverse un líder poderoso, justo, fuerte, pero a su vez tierno y también magnánimo. Es como que ahí cuando este tipo de liderazgo empieza a integrar esa parte que también la tiene, pero que la tiene olvidada de contribuir ya no solo para alimentar su poder, ni para cuidarse de que los demás los dominen, sino por el bien de las personas a las cuales lidera, es donde se vuelve un líder mucho más redondeado y más íntegro, ¿no? Entonces, como tips para que tenga, cada vez que esté por reaccionar, cuento hasta 10 o hasta 100 o hasta cuando sea necesario para no actuar impulsivamente, ¿sí? Trato de poner paño frío, inhalo, respiro, vean la forma a través de la cual no reaccionen impulsivamente, observar y estar más presente. Fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, no estamos presentes, estamos en alguna cosa, supongo que estoy trabajando, ¿no? Estoy trabajando y estoy muy enfocado y quiero terminar esto porque me lo tienen que pedir, estoy ahí dándole demasiada importancia quizás a algo, me olvidé de estar presente, de hacerlo desde la presencia, y quizás viene mi hijo y papá, y que no sé qué, papá, pará, que estoy trabajando. ¿Me explico? ¿Por qué fue esa reacción? Porque no estaba presente. Porque estaba enajenado con algo. Entonces siempre, fíjense que las reacciones que tenemos es porque no estamos presentes. Entonces, contar hasta 10, respirar, ¿sí? Después, no te castigues por el daño que supuestamente tú le hiciste, entre comillas, a otros. Tú no le haces nada a nadie en el fondo. Tú actúas. Después puedes corregir tu actuar, pero el hecho de que el otro se lo haya tomado personal es tema de él que él tendrá que solucionar, ¿sí? Y tampoco castigues a otros cuando te hacen daño, porque nadie te hace nada, o cuando otro le haga daño a alguien, a alguien de los tuyos, porque este es el típico ese de que le hace algo a uno de los míos, que me lo hace a mí y lo voy a... Es como el Pablo Escobar. Voy a matar a tu abuelita y la voy a desenterrar y la voy a volver a matar y, ¿me explico? Es como que te voy a hacer daño en donde más daño te hace. ¿Eh? Esa es la energía del tipo 8, eso es lo que tiene que integrar. Dejar de querer controlar a los demás, empieza a cultivar la compasión, ¿sí? Analiza esa necesidad de ser intenso en todos los aspectos. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa necesidad de ser intenso? Observa, cuando estés por meterte con todo en algo, ¿qué es lo que me mueve? Seguramente hay un vacío interno. Bueno, observarlo, tratar de conectar para saber cuál es el impulso que hay detrás. Permítete primero con tu círculo interno, permítete ser vulnerable. Busca un círculo interno en el cual puedas soltar eso. Quizás no lo puedas hacer al principio con todo el mundo, quizás no lo puedas hacer nunca abiertamente, pero busca un círculo en el cual te genere esa intimidad, esa confianza para poder mostrarte vulnerable. Conecta y expresa la ternura. Conecta con tu ternura y empieza a expresarla. Y después yo... quizás para quienes están empezando, erradicaría la palabra culpa de su vocabulario.
Por ejemplo, en negocios, ya para emprendedores, esto que te han traicionado, la traición, es algo que está rondando siempre en el 8. Siempre están cuidando de que no lo traicionen, porque la traición le duele mucho, pero ¿qué pasa? Los terminan traicionando, porque atraigo eso. ¿Sí? ¿Por qué lo atraigo? Porque si yo creo que los demás son traicioneros, y eso es lo que yo creo, voy a crear situaciones en mi vida para reafirmar eso que yo creo que es. Y entonces me van a traicionar para decir, viste, yo tenía razón, este era un traicionero, por eso no confiaba en él. Entonces, entender que puedo relacionarme con otras personas, dejar de cuidarme de esas traiciones, ver cómo puedo conectar con otras personas desde otro lado, cuidando, sí, protegiéndome, pero hablando abiertamente, crear esos lazos, dejar de buscar culpables en todas las situaciones. Si tengo un equipo y alguien se equivoca o alguien hace daño, dejar de querer profundizar en esa culpabilidad y empezar a enfocarme en mí, en qué es lo que hago, en entender que nadie me hace daño, en sanar mis heridas, en que si alguien me traiciona, será una linda oportunidad para ver por qué me dolió tanto esa traición en vez de buscar culpables y culpar al otro de que me traicionó. ¿Por qué me dolió tanto a mí? ¿Por qué me duele tanto la traición a mí? Y empezar a hacerme esas preguntas para empezar a sanar de raíz y, bueno, y dejar de buscar resultados o que la vida haga el cambio, sino empezar a yo ser el cambio que quiero ver ahí afuera, ¿no? Tremendo, tremendo, la verdad. Gracias por compartir esto de tu padre y la verdad que un gran saludo también a Cookie, porque yo creo que mi papá también predomina mucho, o predominaba esta esencia en él. Es más, desde la bio-neuroemoción, o sea, él hoy está trascendiendo o viviendo la enfermedad esta del Parkinson. Y es una enfermedad que desde la bio-neuroemoción habla del control, ¿no? Esto de que quiere controlar y por ahí cosas que no se pueden controlar y que tiene que soltar. Así que gracias por compartir. Es muy loco y ya, si te sentiste identificado con este tipo de personalidad que hoy hemos analizado y todos los, más que tips, enseñanzas que nos dio Ariel para que podamos trascender y llevar de ese lado, de esa sombra a ese lado luminoso, te recuerdo, no necesitas estar siempre al mando, tener ese liderazgo o la voz cantante. Aprende a escuchar, a ser paciente con los demás. No todo en el mundo tiene que tener esa facilidad que vos querés para accionar. Realmente cuida de tu lenguaje verbal, no verbal. Cambia las palabras, esas malsonantes, intimidadoras, por otras más amables, más empáticas. Conectate con ese lado amoroso, como dice Ariel. Aprende a adaptarte a las personas, a las situaciones, sin pretender ejercer control sobre las cosas. Solta ese control, la vida te sostiene. Reconoce que cada cual tiene parte de verdad que ofrece y no pretendas imponer la tuya propia. Ariel, muchas gracias por un episodio más. Nos vemos entonces en la próxima entrega con el eneatipo número 9, con el pacificador. Pero antes, Ariel, a la gente que quiere interesarse por adquirir tus servicios, tus cursos, pasar de ser, ¿por qué no jefe, a líder? ¿Qué le podemos decir? Me pueden ubicar ahí en las redes sociales, en @ArielMongeli, en Facebook, en Instagram. Si no, mongeliariel@hotmail. Perdón, mongeliariel@gmail. Para quienes lo escuchen en el futuro y si es que no existe Instagram. Creo que los correos son uno de los medios de comunicación que más se mantienen en el tiempo. Díganme que vienen de parte de que han escuchado este podcast, van a recibir un regalo de mi parte y bueno, yo encantado de que me pregunten cosas acerca de Enneagrama, de que me contacten y que quieran aprender más de esta herramienta porque literalmente a mí me ha transformado la vida en todo aspecto, en el profesional, en el de las relaciones, en el de mi relación conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi salud, etcétera, etcétera. Así que se los súper recomiendo profundizar en ella.
Ok, muchísimas gracias. Acá abajo te dejamos toda la información donde sea que lo estés viendo, ya que lo estés viendo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube. Fíjate acá en la descripción de donde sea que lo estés viendo, están todas las redes de Ariel. Y bueno, sin más, te espero la próxima semana para otro capítulo más de este curso intensivo de Enneagrama para Emprendedores. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí es porque el podcast te gusta, ¿verdad? Entonces, te propongo una cosa, que trabajemos uno a uno en crear un negocio que esté alineado a tus dones, a tus talentos y que pases de $0 a $3,000. ¿Qué te parece? Entonces, postúlate. ¿A dónde, Jesús? Aquí abajo, donde lo estás viendo, donde lo estás escuchando. No esperes más. Arranquemos ahora y hagamos que eso sea una realidad.